Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y ese versículo y capítulo lo podemos encontrar en nuestra Biblia en la página 1184. Hoy voy a predicar sobre qué es lo que quiso decir Pablo cuando dijo que lleváramos todo pensamiento cautivo. ¿Qué es lo que quiso decir? He estado meditando bastante en este tema sobre nuestros pensamientos y la cautividad de nuestros pensamientos. Y empiezo a hablar con Dios a través de la oración. Y viene un pensamiento muy poderoso a mi espíritu. Y dice que las cosas que nosotros pensamos, la mayoría de las cosas que pensamos son mentiras. Hay mucha mentira en los pensamientos que vienen a nuestras mentes. Por eso nuestra mente se convierte de repente en un campo de batalla. Porque mientras la verdad, tenemos la verdad por un lado, tenemos la mentira por otro lado. ¿Y por qué digo que hay mucha mentira en nuestros pensamientos? Porque la mayoría de los pensamientos que tenemos son pensamientos de inseguridad, son pensamientos de falta de fe, pensamientos malos como celos, como envidias, pensamientos que dentro de nosotros provocan la ira. Y es una ira que está obrando en contra de nosotros. Esta ira trabaja en contra de nosotros. Y esta ira es una raíz de ira que poco a poco nos está enfermando de la mente. Y a veces en nuestra mente ya no hay lugar para cosas buenas. Entonces tenemos que ser vigilantes con nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de la batalla. Es allí donde nosotros o perdemos la batalla o ganamos la batalla. Por eso dijo Pablo, ¿verdad?, que lleváramos cautivo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Porque si no lo llevamos cautivos, estos pensamientos que estamos experimentando se convierten en fortalezas, se convierten en fuertes. Y estos pensamientos ya convertidos en fuertes forman de nosotros una actitud, un comportamiento y una conducta que no es agradable a Dios, porque no está formado con la verdad de Dios, sino con la mentira. Entonces estos pensamientos que tenemos hay que desecharlos, y ahora este día vamos a ver cómo podemos llevar cautivos estos pensamientos. Porque, hermanos, vuelvo a repetir, la mayoría de los pensamientos que tenemos son mentiras, provocados por el enemigo. Por eso hay tanta inseguridad dentro del pueblo de Dios. Los creyentes que dicen ser creyentes, que dicen creer en Dios, en realidad son personas débiles porque no saben todavía pensar, todavía no saben cómo discernir un mal pensamiento, todavía no saben cómo enfrentar estos malos pensamientos y cómo el enemigo toma lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Por eso vemos también tanta amargura dentro del pueblo de Dios. Gente insegura, gente que, un ejemplo es una fortaleza religiosa que se convierte en nosotros. Una fortaleza religiosa porque siempre estamos con miedo
de que si hacemos algo para superarnos en la vida, para vivir mejor, a lo mejor la iglesia no lo va a aceptar. Entonces tenemos el miedo de que ser criticados, de ser rechazados por la iglesia. Entonces este miedo y este temor nos lleva al fracaso todos los días. Amén. Creo yo que lo que Dios quiere hacer de nosotros son personas seguras, fortalecidas en el poder de su verdad. Y porque si nosotros no estamos preparados como iglesia, como templos del Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios y para hacer cosas que nos van a beneficiar a nosotros y a nuestros familiares, entonces ya te perdemos una batalla, aunque digamos que creemos en el Señor. Amén. Amén. De eso hay mucho. Creo en el Señor, espero en el Señor. Pero ¿sabes qué? Examínate. Examínate. Que no escojas tú la religión como un curita que le pones a una herida de cáncer. Porque muchas veces nos escondemos en la religión, pero no en la verdad. Amén. No aprovechamos la verdad que Dios nos está dando. Amén. Amén. Porque acuérdense, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Eso quiere decir que nuestra mente va a ser libre de pensar cosas divinas, cosas espirituales, cosas que nos pueden marcar nuestros pensamientos y nuestras obras, nuestra conducta es diferente, amén, a los que no tienen la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer el segundo de Corintios 10:5. Y Pablo dice así: derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach. Amén. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Amén. Derribamos los argumentos. Argumentos son aquellos pensamientos que vienen en contra del conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice derribamos, quiere decir que los eliminamos, que los echamos fuera, que no los permitimos tomar parte en nuestra mente, amén, y menos en nuestro corazón. Porque una vez que estos pensamientos que se han levantado en contra, estos argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios, una vez que llegan al corazón de nosotros, es muy difícil de sacarlos, hermanos, porque ya una vez que vienen al corazón de nosotros, estos pensamientos o argumentos determinan ellos qué clase de conducta tú vas a llevar. No es posiblemente la conducta que Dios quiere que lleves, sino lo que este argumento, este espíritu, esta cosa mala que está en el corazón del hombre es lo que viene a formar la conducta y la actitud del hombre. Amén. Amén. Vamos a leer. Derribamos los argumentos, los destruimos, dice, y toda altivez que se levanta. ¿Por qué? Porque una vez que este argumento llegue al corazón, nos volvemos altivos. Y no, eso no conviene en el pueblo de Dios. Toda altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Yahweh. Usted ha conocido cristianos que usted quiere aclarar algún punto con ellos y luego todos soberbios, todos altivos se levantan contra lo que usted está diciendo y usan la misma palabra distorsionada para avergonzarla a usted, para en lugar de ser humilde, en lugar de decir voy a orar por esto, a lo mejor Dios me está hablando. No, es una altivez. Y eso se vive mucho entre la cristiandad de hoy. Todo el mundo quiere saber más que nosotros. Amén. Se vuelven altivos, dice, se levantan contra el conocimiento de Yahweh. Y ponemos, dice, todo pensamiento en cautiverio. Hay que cautivar, hay que castigar a este pensamiento, ¿verdad? Y para llevarlo a la obediencia de Yahweh. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a suponer que un pensamiento viene a mi vida, a mi mente. Mira, a fulanita o fulanito no le caes bien.
Porque eso se usa en las iglesias. Este es un espíritu que está susurrando en las iglesias. ¿Verdad que sí? ¿Lo reconocieron? ¿Cierto que es cierto? ¿Verdad? Lo reconocen. Que es que no me gusta cómo caminan, ni cómo hablan, ni cómo... ¿Me entiendes? Entonces, si vienen estos pensamientos, ya de cuenta que viene este pensamiento. ¡Ey! Pastora Mona, mire lo que están hablando de usted. O hermana Carmen, mira lo que están diciendo de ti. Este es un espíritu. Amén. Que quiere destruirte. Amén. Porque nunca te van a decir, ay, hermana Carmen, mire qué hermosa se ve usted ahora, hermana Carmen, me gusta. Nada, no. Vienen a destruirte. Amén. Y entonces la hermana Carmen también se llena un poquito de coraje. Al cabo es humana, ¿no es cierto? Tiene sentimiento. Entonces, cuando viene ese pensamiento, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Algunas personas que me han contado algunos de sus sueños y ven personas en sueños que dicen, ay, fíjate que te miré en un sueño, pero no te mirabas muy bien, ¿verdad? Te mirabas así como que esto y que el otro. En primer lugar, yo creo que precisamente en este lugar, en esta congregación, hay mucha transparencia. Amén. Aquí no nos escondemos a Dios ni a nadie. Aquí Señor saca nuestros trapitos al sol. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que aquí hay mucha transparencia. Nosotros ya sabemos que nos podemos esconder del hombre, pero no de Dios. Y Dios es el que habla en esta congregación, porque aquí hay dones del Espíritu de Dios. Amén. Dones de profecía, dones de palabra de ciencia, dones de revelación. Amén. Y cada uno sabe, ¿verdad?, de qué manera Dios está tratando con nosotros, ¿no? No es para avergonzarnos, es para edificarnos. Amén. Amén. Entonces tenemos que ver la moneda del otro lado, que la palabra de Dios es para edificarnos, no para humillarnos, no para hacernos sentirnos mal, sino para darnos esperanza de que podemos cambiar. Amén. Y por eso dijo Pablo, ¿verdad? De llevar todo pensamiento cautivo, dice, castigarlo, ¿verdad? Ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, a la obediencia. Entonces viene este espíritu y me dice estas cosas, le digo, tú te vas para acá. Y ahí te quedan en los pies del Señor. Amén. Amén. Derríbelo, échalo fuera, no lo deje que entre a su pensamiento, porque de su pensamiento se baja al corazón. Amén. Nuestra mente debe estar siempre fortalecida. Acuérdense, nuestra mente es una fuerte, es una fortaleza también para bien, no para mal. Amén. Amén. Y queremos siempre estar preparados con la mente de Cristo, con la mente de Yeshua, porque tenemos la mente de Yeshua. Amén. Imagínese usted si Yeshua hubiera soportado o permitido, ¿verdad?, que un espíritu de esos que él sacaba se le metiera en el pensamiento. Si él no lo hizo, tampoco nosotros debemos de hacerlo. Amén. Amén. Espíritu de celos, espíritu de envidia, espíritu de esto, te vas. Amén. Amén. Porque no queremos nada de las tinieblas. Es como la revelación que nuestra hermana Carmen recibió hace ratito, ¿no? Que dice que veo a la iglesia pasar por un caminito y a los dos lados había ¿qué trigo, hermana Carmen? En medio estábamos nosotros el trigo y la cizaña. Estábamos en medio del trigo y la cizaña también estaba allí, y oí una voz que le dijo, no toquéis nada, sigue caminando. ¿Por qué, verdad? Porque hay cizaña, hay maldad. Amén. Tenemos que ser bien cuidadosos con las cosas que decimos y con las cosas que permitimos en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer acerca de cómo agradarle a Dios antes que estos malos pensamientos, antes que estas mentiras del diablo, ¿verdad?, entren en nuestro corazón y se conviertan en parte de nuestro vivir diario? Porque si nos descuidamos, es como
es como si usted mismo hubiera abierto la puerta al enemigo y el enemigo hace bien y hace residencia en su casa. Santo. Amén. Y usted se duerme, usted se levanta y usted come y el enemigo está allí en su casa. Amén. Tanto así que se vuelven uno los dos. Hagan cuenta como un matrimonio. Amén. Estamos casados durmiendo con el enemigo. Otra cosa que me gustó muchísimo para este tema que estoy hablando acerca de los pensamientos, de cómo llevarlos cautivos. El Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Amén. En otras palabras, Sí. lo que tú pienses es lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que tú eres. Amén. Amén. Lo que hay en tu pensamiento también hay en tu corazón. Amén. Así es que si hay algo en tu corazón y quieres sacarlo, sácalo. Porque es necesario que tú seas libre. Acuérdate, estos pensamientos y esta actitud está trabajando en contra tuya. Porque las personas alrededor tuyo se pueden abandonar por tu mal genio o por tu mal pensamiento. Pero al final del día, tú eres quien se queda con este enemigo. Amén. Amén. Miles de pensamientos entran en nuestra mente y nuestro corazón cada día. Miles. Amén. Por eso es que a veces andamos de un genio de la patada, Santo. ansiosos, preocupados. Nada nos va bien. Amén. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo con el enemigo. Pero Dios nos ha dado dominio propio para controlarlos. Tenemos poder y autoridad en su nombre. Sabemos discernir cuál es un buen pensamiento y cuál es un mal pensamiento. No importa si este pensamiento viene en contra de una persona que usted no ama o que usted no respeta. Pero ¿sabe qué? Ese pensamiento está allí. Y está formando parte de su personalidad. Amén. Lo que nosotros pensamos define quiénes somos. Amén. Amén. Fácil. Si a mí me gusta el chisme, Ay. va a venir mucha gente a traerme chismes, ¿no es cierto? Amén. Pero como no los tolero, nadie me visita. Amén. Amén. Me la paso sola. Nadie me visita porque no oigo chismes. Amén. Y eso, hermano, tenemos que hacer decisiones. Empezar por aquí. Amén. Miles de pensamientos pueden entrar en tu vida diario, todos los días. Porque la mente, hermano, la mente Dios la hizo con el propósito de que pensemos. Amén. Y la mente no descansa, la mente siempre está trabajando. Es como el corazón que está palpitando siempre. Aunque usted se duerma, aunque se levanta, aunque descansa, aunque corra, el corazón sigue palpitando. Así es la mente, también son órganos en nosotros que están constantemente obrando y trabajando. Pero ¿cómo podemos controlar miles de pensamientos? Porque son miles, no nomás es un pensamiento, son miles. ¿Qué hacemos con aquellos pensamientos que no son agradables a Dios? Levante la mano quien tiene muchos pensamientos que no necesariamente son agradables a Dios. Levante su mano. ¿Verdad que sí? Porque ¿saben qué, hermano? Exactamente, porque dice la Biblia que estamos bajo el poder del maligno. El poder del maligno. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté aquí entre nosotros hoy. Pero Él, si está aquí, Él va a poner pensamientos en usted que no necesariamente vienen de una fuente pura. Esto, hermanos, nos va a costar la guerra. Tenemos que estar en guerra contra el enemigo. Nosotros necesitamos luchar para que el enemigo, hermanos, no haga nido en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y purificar siempre nuestros pensamientos. Para eso es la oración. Amén. Amén. No nomás se rodille y pida y haga. Y no, límpiame, Dios mío, limpia mis manos, limpia mi corazón, limpia mi mente, sacude
usted pide por otras cosas, en vano está pidiendo. Amén. Primero es el vaso, limpiar el vaso. Amén. 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 Primeramente tenemos que enfocarnos en aquello que estamos recibiendo. ¿Cómo? Este pensamiento me está diciendo que la hermana Gladys. Mira, pensamiento, vete de mí porque esa no es la hermana Gladys. Amén. Amén. Yo conozco a la hermana Gladys y la que tú me estás pintando ahorita, esa no es ella. Amén. No, pero de veras, hay personas que les gusta el chisme. Pues si de veras será la hermana Gladys así. Y luego empieza a sembrar la duda y empieza a sembrar, hermanos, no descuidemos nuestra salvación. No descuidemos la manera que pensamos de las personas. En primer lugar, yo no puedo opinar ni para bien ni para mal de una persona que no conozco. Amén. No, y aunque la conociera, y si yo conozco a una persona, siempre voy a ver lo bueno de esa persona. Amén. Claro, también conocer lo malo, pero de lo malo me tengo que cuidar. Pero no es para que yo la destruya a esa persona. Amén. Amén. El chisme es destructor. Los malos pensamientos son destructores. Los malos pensamientos, el chisme empieza por un mal pensamiento. Todos los días tenga usted la tarea. Esfórcese en esa tarea de llevar cautivos sus pensamientos al Señor. Amén. Todos los días. Padre, te entrego mi mente. Padre, obra en mi corazón. Padre, ayúdame a liberarme de estos pensamientos que me están matando. ¿Sabe usted que un mal pensamiento que se haya anidado en su corazón y en su mente puede producirle dolores de cuerpo, Amén. enfermedades, dolores de cabeza? Amén. Amén. No, esto es enfermedad, empieza por el espíritu y luego baja a nuestras partes físicas. Así es como obra el enemigo. Por eso cuando estamos en la presencia de Dios y viene la presencia de Dios y viene el poder de Dios, nos libera del poder de las tinieblas, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Por eso necesitamos tanto llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Amén. Y no darle lugar al diablo. Vean ustedes que la Biblia, para mí la Biblia es el arma más poderosa que podemos usar. La palabra de Dios, la palabra de Dios también lo describe la Biblia como la espada. La palabra de Dios es una espada. Y es una espada de 2 filos, no nomás un filo, 2 filos. Amén. Entra y sale. Cuando entra y sale, hace su obra. Entonces la palabra es poderosa. Esa es las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra espiritual. Es la palabra de Dios. Es la palabra. No podemos abandonar la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que usarla para que venga a atacar nuestras mentes que se han llenado de mentiras del diablo. Amén. Vean ustedes cómo Pablo lo define. Segunda de Corintios, leímos 4, vamos a leer el 5, perdón, vamos a leer el 4. Ya leímos el 5. Dice Pablo, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si alguien me está hablando mal de mí, yo no voy a agarrar una pistola y lo mato. ¿Verdad que no? Porque eso esto se acostumbra mucho por allá en los lugares como México, ¿verdad? Vamos a matar el perro para que se acabe la rabia. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Tenemos la milicia espiritual, un arma poderosa. Es más, la oración es poderosa. Amén. La oración es poderosa. Yo todo el tiempo me he aprendido que la oración que sale de mi boca, guiada por el poder del Espíritu de Dios, es más poderosa que ninguna arma nuclear que tenga el norte de Corea. Amén. Y que si nosotros pedimos al Padre en oración,
que los planes de guerra sean interrumpidos por su poder y le aplicamos la palabra de Dios, usted puede ver grandes maravillas, porque la palabra de Dios es poderosa, más poderosa que 20 bombas nucleares. Solamente que la gente ya no vive por la palabra, ahora la gente vive de miedo, de temor, claro, porque ya se dejó inyectar y sus pensamientos están llenos de temor y de desconfianza y de inseguridad. Amén. Amén. Entonces Pablo dijo, derribando, dice en el 4, dice, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino, que viene de lo alto, que viene del cielo, para demoler, para destruir fortalezas. Santo, amén. 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 Tremendo. Hermanos, aunque tuviera usted al diablo parado enfrente de usted, tentándolo, usted tiene palabra de Dios. Amén. Amén. Y con esa palabra usted no tiene, mucha gente lo quiere atar. Te ato. ¿Qué te ato? Háblale la palabra que se salga. Amén, el nombre de Yeshua. La palabra, el nombre de Yeshua es el nombre que está por sobre todo nombre. Poder y autoridad en ese nombre. Amén. Usted lo puede echar fuera. Ay, 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 ay. Entonces, de verdad, todo, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Yeshua. Amén. Entonces, voy a cambiar este espíritu inmundo y lo voy a llevar. Mira, espíritu de temor, aquí te quedas ante los pies de Yeshua. No me toques más, aquí te quedas. Amén. Ahí lo lleva cautivo, ahí lo castiga. Porque los demonios son castigados por la verdad y con la verdad. Amén. La Biblia está llena de ejemplos acerca de la batalla espiritual. Hay muchos pastores que ya no hablan de la batalla espiritual. Les parece tonta, les parece fuera de orden, les parece... Pero yo todo el tiempo he creído en la batalla espiritual, porque yo le creo a Pablo cuando dice que mi milicia es espiritual, de una fuente divina. Esas es las armas que yo tengo. Y usted tiene el arma de la oración y de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros con la pura palabra de Dios podemos mantener nuestros pensamientos puros, sanos. Amén. Porque está escrito, ¿verdad? Está escrito. Todo lo que está escrito. Por ejemplo, vamos a suponer, mire cómo se forman los malos pensamientos. Vamos a suponer que usted tiene un patrón donde usted trabaja, o un supervisor. Y ese supervisor usted le pide, Josué, ven a hacer esto, y tú odias hacer eso. Quieres hacer todo lo demás menos eso. Y poco a poco Josué va odiando al supervisor. Amén. Porque me mandó a hacer eso que yo no quería. No me gusta hacerlo. Entonces, hermano, es tiempo que Josué elija los pensamientos. Y tú sabes que si tú estás odiando a tu supervisor, este pensamiento es un pensamiento de odio. Y tú le vas a decir al pensamiento de odio, te llevo cautivo. Aunque no me guste hacer eso, lo voy a hacer porque yo trabajo aquí, por eso me pagan. Amén. Amén. ¿Y sabes qué? Vas a empezar a obrar en contra de lo que el enemigo quiere que tú hagas, porque es muy posible que el enemigo quiera tu derrota. Te van a echar por fuera del trabajo. Sigue tú de enemistad con tu supervisor, te van a echar fuera del trabajo y vas a quedarte otra vez sin trabajo. Amén, pero ¿sabes qué? Si tú eres obediente y tú sabes cumplir con tu trabajo, es muy posible que te den una promoción. Santo, amén. Aleluya. Amén. Entonces todo pensamiento, todo mal pensamiento puede trabajar en contra de nosotros, en contra de nuestro bienestar, en contra de nuestra paz. ¿Verdad? Pablo dijo en Filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Amén. Cuando alguien te diga, hazme esto, hazlo. Si no murmures, no contiendas, simplemente hazlo. Y vas a ver el resultado.
¿Por qué? Porque esa es la palabra que nosotros debemos de usar. Si yo no me va a gustar lo que yo voy a hacer, lo que se me fue pedido hacer, yo tengo que hacer lo que se me pide sin murmuraciones ni contiendas. Eso es lo que me dice la palabra. Vean ustedes, escuchen. Estoy castigando ese espíritu de odio y de contienda. Amén. Lo estoy castigando con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que haga todo sin murmuraciones ni contiendas. Entonces estoy abandonando el espíritu de odio. ¿No es cierto? Amén. Esta lección y cualquier lección, hermanos, requiere una verdadera batalla. Porque no estamos acostumbrados a luchar con nuestros propios demonios. No estamos acostumbrados. Y para luchar con estos demonios tenemos que luchar con nuestros pensamientos. Nuestras armas, la palabra de Dios y el poder del Espíritu son poderosos para ayudarnos en cualquier momento. Tenemos que usar todos los días la palabra de Dios. A veces yo me amuino, me da coraje, me da ¿cómo le diré? Digo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Entonces me acuerdo y digo, no. Aquí de esta cosa, de todo lo que me está pasando hoy, tiene que salir algo bueno. Porque Dios está en control de mí. Amén. Amén. Y aquí yo voy a obedecer. No me voy a preguntar, simplemente voy a aceptar todo lo que Dios tiene para mí. Amén. Y con eso estoy contenta. Amén. Cuando oramos a Dios, nosotros tenemos que hacerlo inmediatamente cuando sentimos que estamos siendo atentados. Inmediatamente, no deje que el pensamiento, no deje que la acción, no deje que el corazón se llene de pensamientos impuros. Amén, sino que llevar cautivo todo mal pensamiento. Entonces dirá usted, ¿cómo nos preparamos para la guerra en la mente? Porque acuérdense, miles de pensamientos vienen a nuestra mente todos los días. ¿Cómo nos preparamos? Miles. Pues acuérdense de todas las... ¿Se acuerdan ustedes de la guerra de David con los enemigos, verdad? Sí. Y se acuerdan ustedes de Sansón con sus enemigos. O sea, tenemos en la Biblia grandes ejemplos que un solo persona venció a miles, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Amén. ¿Por qué? Porque tenían la verdad, tenían la palabra de Dios, obraban conforme la palabra de Dios y su verdad, y eso fue lo que dio grandes victorias a grandes líderes en la Biblia. No nos olvidemos, tenemos que regresar otra vez a ser como ellos nosotros. Hay algo, usa la palabra de Dios, amén. Defiéndete. Tienes la palabra de Dios. Y no, mucha gente por no orar dice, pero así será que Dios lo tiene así. Por no orar. Un buen ejemplo de cómo nos preparamos para la guerra. Primeramente, debemos de fortalecernos todos los días a nosotros mismos. No esperes que alguien venga a fortalecerte. Fortalécete a ti mismo de antemano antes que entres a la guerra. Amén. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Yeshua? Yeshua es un buen ejemplo. Yeshua, cuando fue tentado por el diablo para convertir las piedras en pan, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo venció. Aleluya. Imagínense vea ustedes que aquí estaba en un enfrentamiento entre Yeshua y el diablo. Y el diablo, yo no sé qué le pasó al diablo, porque en realidad él sabía que él iba a perder. Pero él siempre va a tratar, aunque sabe que va a perder. Amén. Y más con ustedes, que se van a defender con la palabra. Amén. Cuando llegue el diablo con ustedes, él sabe que va a perder, pero él va a intentarlo. Amén. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo son poderosos para ayudarnos y socorrernos en cualquier problema. Yeshua se había armado, había leyendo y meditando en las instrucciones del Padre. Amén. Porque era el Padre quien podía ayudarlo en cada tribulación en su vida.
Amén. Yeshua era como nosotros, ¿sí? Engendrado por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Como nosotros, engendrados por el Espíritu de Dios. Amén. 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 Y dependía del conocimiento, la instrucción del Padre. Si vemos en nosotros áreas en nuestra vida, pensamientos que son difíciles de vencer, podemos recibir nosotros y aplicar versículos, escrituras específicas para aquello que necesitamos y obtener la victoria. Por esta manera, de esa manera nos preparamos. Hay un ejemplo, ¿verdad? En el libro de, no tiene que abrirlo porque yo lo escribí aquí, se los voy a dar. Por ejemplo, aquella persona, muchos de los jóvenes, cuando digo jóvenes, estoy hablando de personas que son como 10 años más jóvenes que yo. La mayoría de las personas, de los cristianos, caen en la tentación del sexo. Amén. No importa si eres casado, no importa si eres soltero, el enemigo siempre va a tocarte por allí, no importa. Porque sabe que la parte sexual del ser humano es débil. Amén. Y siempre va a tocar ahí. ¿Qué hace entonces una persona que es tocada sexualmente? Bueno, esta es la palabra con la que tú vas a llevar cautivo ese pensamiento y ese sentir. Repite lo que dijo Yeshua. Dijo él, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Amén. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 28 y 29. Entonces, ¿cómo vas a tú a cuidarte y a protegerte de este espíritu de seducción, de tentación sexual que viene a tu vida? No, mi corazón no puede desear a esta mujer, no puede desear a este hombre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esto me lograría que yo cayera en pecado. Vean ustedes la manera de llevar cautivo con la palabra. No nomás decirle te castigo, te castigo, te castigo. Háblele a ese espíritu con la palabra, como Yeshua usó la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Cuando estamos propensos a la ira, oigan, los mexicanos tenemos algo. Aparte de que somos provocados sexualmente muy fácilmente. La ira, el coraje. Amén. Pero ¿no se le hace a usted que es un área de nosotros que casi no podemos vencer? Cuando menos afuera parecíamos como unas brasas, ¿verdad? Echando fuego por todas partes, oídos y boca y todo. Bueno, aquí cabe la exhortación del apóstol Santiago. Y esta es la manera de que nosotros vamos a llevar cautivo todo pensamiento, a la verdad de Dios, a los pies del Señor. Por ejemplo, Amén. las personas que tienen ira. Dice Santiago en capítulo 1, 19 y 20. Yo solamente lo voy a leer, escriba nomás el versículo. Dice él, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. ¡Wow! Entonces cuando viene ese coraje, cálmate, mona. Escucha bien. No hables tu boca para nada. No te pongas furiosa, ¿verdad? Tardo para airarse, dice. ¿Por qué? Porque mientras estoy yo en ese estado incómodo, Dios no se puede manifestar su justicia a través de mí ni por mí. Amén. Entonces esta manera de llevar cautivo ese espíritu o esa raíz de ira, porque todos tenemos ira, no crea que nomás mona. Estas palabras, ¿verdad?, de Dios son nuestras armas. Esta es la milicia espiritual a la cual Pablo se refería
cuando dijo que nuestras armas, nuestra milicia espiritual era la palabra de Dios, ¿verdad? Queremos darnos el poder para llevar cautivo a todos los pensamientos impuros. Porque, hermano, hay mucha ira, hay mucha contienda cuando hay un pensamiento impuro. Necesita ser limpio. Amén. Amén. Mientras en el proceso nosotros caminamos con Dios y con el propósito, y esta es la meta de Dios para cada uno de nosotros y todos aquellos que hemos creído en Él, la transformación del hombre por medio del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos ser transformados. Amén. A través del Espíritu Santo podemos nosotros recibir gracia y el poder para llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Yeshua. Y mientras esto pasa, hermano, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, en ese momento que aplicamos la palabra de Dios, o sea, nuestra milicia espiritual, a los pensamientos y a los sentimientos que no vienen de parte de Dios y que solamente sirven de estorbo en nuestra vida diaria, en el momento que aplicamos la palabra de Dios, ese mismo momento, su alma y su persona está siendo transformada en la persona que Dios quiere que seamos. Amén. Porque ahora estamos siendo formados y reformados a través de su verdad, a través de su palabra. Tenemos todavía la esperanza que cada día podemos llegar a ser más y más semejantes a Yeshua. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que Yeshua predicó esto, me parece que lo encuentran en el libro de Marcos 5. Él dio una lección muy buena acerca del pecado, cómo él miraba el pecado. Y eso es muy importante porque el pensamiento dijo que el pecado estaba en el corazón del hombre. El pecado no está cuando tú en lo exterior cometes el pecado. El pecado, dijo él, está en el corazón del hombre. Y lo que esté en el corazón del hombre es lo que se manifiesta hacia afuera. Amén. Entonces, cuando nosotros anidamos un pecado, este pecado, tarde o temprano, nos va a llevar a cometer el pecado exterior. Por eso, acuérdense lo que dijo, ¿verdad? Que dijo en una de las ilustraciones que él dio acerca del pecado, dijo así, no cometerás adulterio. ¿Verdad? Eso se predicó, se enseñó en los antiguos. No cometerás adulterio. Eso es un ejemplo. Pero dijo, yo digo, porque ve, cometer adulterio en los tiempos pasados era que ya tenías una aventurita siendo casado o casada. No es así con Yeshua. Yeshua dijo, si deseas en tu corazón a esa persona, no tienes que acostarte con ella. Si lo deseas, si despierta pensamientos o deseos de desear a esa mujer o a ese hombre, cuida tu corazón, hay algo anda muy mal. Amén, tienes que limpiar tu corazón, lo dijo Yeshua. Vean cómo dice la Biblia que es muy difícil guardar los mandamientos de Dios. Hasta cierto punto no es fácil guardarse, no es fácil, pero sí es posible con la ayuda del poder del Espíritu Santo y su palabra. Amén. La santidad es posible cuando somos obedientes. Entonces nosotros, ¿qué pasa con nosotros cuando empezamos a vencer? Y una vez que nosotros llevamos en cautiverio todo mal pensamiento de la mente y del corazón, ¿qué pasa con nosotros? Lo que está pasando aquí con nosotros es que Dios nos está formando, haciendo de nosotros nuevas criaturas. Amén. 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 Y nos vamos convirtiendo en las herramientas muy valiosas en las manos de Dios. Amén. Y esta es la forma en la que Dios quiere y desea que su pueblo lleve una conducta muy diferente a aquellos que se comportan de una manera en el mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar con Dios en este día.